A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Muy buenas noches, señoras, señores, amigos de Polideportivo. Comenzamos aquí, hoy lunes día 14, en lo que va a ser el último programa de esta 26ª temporada. Después de 64 programas, de empezar allá por primeros del mes de septiembre, hoy nos despedimos de todos ustedes, aunque bien es cierto que queda todavía alguna competición por finalizar. Sobre todo estaremos pendientes de lo que ocurre en esa promoción a tercera división que tendrá que jugar el Abarán Club de Fútbol a partir del próximo domingo. Con el de esta noche son ya 1746 programas en esta emisora, en esta su sintonía. Y bueno, pues siempre con la morriña que supone la finalización de cada temporada y pensando un poquito en que volverá el mes de septiembre, finalizará el verano y esperamos volver a tener fuerzas para estar de nuevo con todos ustedes ante estos micrófonos para seguir contándoles lo que sucede en el deporte local, si así ustedes lo estiman oportuno. En la noche de hoy vamos a repasar el marcador del fin de semana y sobre todo vamos a centrarnos ya en ese primer choque, ese partido de ida de la primera eliminatoria que se jugará el próximo domingo. Les adelantamos, vuelve el fútbol a las colonias a partir de las 7 de la tarde con un siempre emocionante Abarán Mazarrón. Comenzamos. Y es que en la tarde de ayer no hubo sorpresas y el Abarán no pudo traerse nada positivo de su visita a Llano de Brujas en un campo que, como comentábamos el pasado viernes, ha sido de los más sólidos en cuanto a resultados del equipo local en toda la temporada. Y a fe que el Plus Ultra, que además se jugaba mucho más que el Abarán, lo consiguió, aunque fuera con un solitario gol de Juan José Sotomayor, Soto, en el minuto 79 de encuentro, prácticamente en la recta final, cuando los jugadores del Plus Ultra pues casi comenzaban a pensar, comenzaban a sentir que se iban a quedar fuera de la promoción, porque por entonces el Alhama ganaba, aunque finalmente tampoco lo hizo y el empate también hubiera valido al equipo de esta pedanía capitalina. El partido pues no fue demasiado bueno. El Abarán, como comentamos el pasado viernes, acudía prácticamente en cuadro. De hecho, pues si miramos el banquillo de los suplentes, hoy en vez de comenzar por la alineación titular, lo vamos a hacer por aquellos que estuvieron junto a Ico y José Andrés Mateo en el banquillo, pues estaban los porteros David Carrelón, Merli y Borja Saldaña, que volvía a una convocatoria después de muchas semanas apartado de los terrenos de juego tras su operación en el pie. Y con él estaban Juanvi, que también volvía después de lesión, César, mucho tiempo lesionado, el juvenil Pepe José Sánchez y el jugador Marcos Ramos, que fue finalmente el único cambio que realizó el equipo abaranero a lo largo del partido. En cuanto a la alineación titular, pues David Fernández estuvo en portería, con Chorlas, Morote en los laterales, Fran y Schuster en el eje de la zaga. Por delante se situaba Álvaro Gil, que volvía a su puesto habitual, Pablo con el dorsal número 7, pero es en esa posición de segundo centrocampista que está siendo habitual a lo largo de la temporada, Carrillo, Nico, Esaú y Omar, todos ellos como hombres de ataque en el equipo rojillo. Los cambios, pues como les digo, un solitario cambio en el minuto 74, todavía con el 0-0 en el marcador, abandonaba Pablo el terreno de juego, le sustituía Marcos, y en cuanto a las cartulinas amarillas, esperemos que no supongan sanción en ninguno de los casos. Pablo vio la cartulina amarilla en el minuto 44, Schuster la veía en el 85 y Chorlas en el 89. Había bastantes jugadores de baja, algunos por sanción, como los casos de Poveda, de Iker, otros por lesión, que esperemos se recuperen para el momento crucial de la temporada, que será a partir del próximo domingo.
Y bueno, pues en cuanto al partido, pues decir que había un buen ambiente en la grada, que lógicamente el Plus Ultra se jugaba ser sexto clasificado, un equipo que ha estado prácticamente toda la temporada ahí en el grupo de los elegidos y que se podía quedar fuera en la jornada final, lo que hubiera sido también una auténtica faena para el equipo azulón. Y bueno, pues quizás sea lo más reseñable en cuanto a la situación que se vivió en el partido de ayer. Un Plus Ultra que se jugaba el todo por el todo, una Abarán que después de haber perdido sus opciones con las dos últimas derrotas en casa del ascenso directo, pues quizá no atraviesa su mejor momento, ni físico ni psicológico, y una Abarán, lógicamente, que tiene que recuperarse, que tiene que intentar volver a ser, sobre todo desde la primera vuelta, porque indudablemente en la segunda ronda de la competición el equipo ha dado más síntomas de debilidad, ha tenido más altibajo. La primera vuelta, lógicamente, fue excepcional. Recuperar jugadores, recuperarles anímicamente, recuperarles físicamente, el gran objetivo. Ayer era la última oportunidad. El equipo podía haber sido cuarto en lugar de quinto y hubiera cambiado el orden de los partidos de la primera eliminatoria, pero lógicamente tampoco es un hecho definitivo, ni tiene por qué serlo en la situación actual. En la última jornada de liga regular, Plus Ultra 1, Abarán 0. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abarán. Bien, pues los resultados de esta 34ª jornada, última de la liga regular, fueron Alcantarilla 4, Alhama 4. Al Alhama no le servía para ser sexto, al Alcantarilla no le valió para mantener la categoría. Club de Fútbol Molina 0, Algar 3. Ya lo comentaba aquí el pasado lunes Ico y lo hablábamos después fuera de micrófono, que muchos nos temíamos que el Molina no iba a ser el equipo aguerrido, el equipo peleón, el equipo incluso agresivo en exceso que vimos una semana antes en el Polideportivo Municipal. El Algar se adelantó muy pronto y fue todo coser y cantar. Balsicas 4, Abanilla 4, otro partido con muchos goles. Juvenia 1, Alquerías 0, Racing Murcia 3, Cartagena 1, Olímpico de Totana 2, Esparragal 1 en el partido que el Olímpico celebraba el ascenso directo. CAP Ciudad de Murcia 1, Mazarrón 0, estos sí que cumplieron, y Jumilla Club Deportivo 3, Bullense 0, además del ya mencionado Plus Ultra 1, Abarán 0. En la tabla clasificatoria, como lo era desde hace algunas semanas, líder campeón de la territorial preferente, el CAP Ciudad de Murcia, con 73 puntos. Segundo es el Olímpico de Totana, también ascendido a tercera división, con 68. Tercero Algar, con 64. Cuarto Mazarrón, 60. Quinto Abarán, 59. Sexto Plus Ultra, 58. Por tanto, ya tenemos los enfrentamientos de la primera ronda de promoción. El próximo fin de semana, Plus Ultra Club Deportivo Algar en el Municipal de Llano de Brujas y Abarán Club de Fútbol Mazarrón. Les adelantamos domingo 7 de la tarde en el Municipal de Las Colonias. Vuelve el fútbol al Municipal de Las Colonias. Los jugadores quieren sentirse más arropados y esperemos que con un gran ambiente en los graderíos ante un Mazarrón que a buen seguro también desplazará a un buen número de sus seguidores, de los amigos del Mazarrón, sobre todo esos componentes de esa peña, la mayor parte de nacionalidad inglesa, de nacionalidad británica, que viven en la urbanización Camposol. Se queda fuera de esta promoción el Alhama con 54, en posición tranquila Esparragal 48, Molina 45, Bullense 44, Balsicas 40, Juvenia 39, Cartagena 35, Jumilla 35, Racing Murcia 32 y descienden de categoría el Alquerías también con 32, Abanilla con 30 y Alcantarilla con 30.
Resto de la jornada para los equipos de fútbol de nuestro municipio. En segunda autonómica, un resultado que más bien parece de fútbol sala. Esperanza 9, Club Deportivo Ya del Campo 4. El partido disputado en la tarde del sábado en el López Belmonte, que fue un auténtico carrusel de goles para uno y otro conjunto, donde salió perjudicado lógicamente el equipo que dirige Rafa Palazón, que es ya penúltimo clasificado. Recordemos que no hay descensos, pero indudablemente cuando esperábamos que la segunda vuelta el conjunto verde fuera mejor, por un mayor acoplamiento de sus jugadores, por conocer mejor la categoría, etcétera, etcétera, pues ha sido al contrario. El equipo ha entrado en una depresión en cuanto a resultados, al menos, que no ha sido, que no ha mantenido, sobre todo en casa, la solidez con la que confiábamos cuando comenzó la temporada. En categoría infantil, último partido de la temporada, Club Deportivo Abarán 1, Ciudad de las Torres 0, el equipo abaranero que dirige José Luis Tornero Carpena, que ha acabado sexto clasificado con 41 puntos en su haber. En cuanto a la categoría Alevín, se produjo la goleada de la jornada, Club Deportivo Abarán 11, Archena 2, y es que este equipo Alevín sin duda ha sido de los que más ha progresado a lo largo de la competición, lo que le lleva a ser cuarto con 52 puntos a falta de una última jornada que también será en casa, aunque decíamos erróneamente el pasado viernes que era la despedida como local. El próximo fin de semana, según el calendario, el partido que resta es el Club Deportivo Abarán Abanilla. Y por último, en lo que a resultados se refiere, en primera pre-Benjamín, lo adelantábamos el pasado viernes, Club Deportivo Abarán 2, Muleño 6, jugado en la tarde del jueves. Al más pequeño de nuestros equipos, el equipo que dirige Quique Carrasco, le queda también una jornada. El ranero Club Deportivo Abarán es 14º con 16 puntos, descendido de categoría desde hace semanas, pero indudablemente un equipo que intentará ganar en esta postrera jornada para despedir con alegría la temporada en lo que ha sido una experiencia distinta, más complicada que en otros años para los chavales que comienzan el fútbol competición. Seguiremos hablando de fútbol, pero de otras cuestiones a las que destinaremos unos minutos a continuación. Y es que en la tarde de hoy, una vez finalizadas las competiciones tanto de Segunda División B como de Tercera División, se producía en la Real Federación Española el sorteo de los distintos emparejamientos en las promociones de ascenso. Concretamente, en la fase de ascenso a Segunda División B, que quizá nos pilla más de cerca por aquello de que pueda ascender a algún equipo murciano, no parece que partan como favoritos en esta temporada. En la eliminatoria de campeones, Yeclano Atlético Malagueño, el equipo del Altiplano, el conjunto de la Ciudad del Mueble, que ha de enfrentarse al filial del Málaga, primero además en la Constitución, para viajar luego a la Ciudad Deportiva Malacitana. Recordemos que en la eliminatoria de campeones, el equipo que logre salir victorioso asciende directamente de categoría, mientras que el perdedor pasará a la segunda ronda, recordando que el resto de equipos han de superar 3 eliminatorias para conseguir el ansiado ascenso. Concretamente, los rivales de los equipos murcianos, los partidos en los que estarán inmersos los equipos murcianos son Tarrasa Mar Menor. El Mar Menor ha sido el segundo clasificado y le toca enfrentarse al cuarto clasificado del grupo catalán. Villalbés Atlético Pulpileño, el cuadro almeriense encuadrado en la Federación Murciana, ha de visitar la localidad de Villalba en Galicia. Ahí nada, menudo desplazamiento. Posteriormente lo tendrán que hacer también los de Villalba hasta Pulpí la siguiente semana. Y en el equipo que juega nuestro paisano Javi Hielo, que se clasificaba ayer a última hora en Lorca ante el Lorca B con un gol de penalti en el minuto 92, eso es darle emoción a una fase a una clasificación. Churra Cacereño, tampoco es un desplazamiento corto ni mucho menos. Los del Cacereño, representantes de una de las capitales de Extremadura, un equipo que ha estado muchas temporadas al menos en Segunda División B, que va a ser quien visite el Municipal de Churra, donde los de Verde pues intentarán hacer valer el hecho de las dimensiones tan reducidas de su terreno de juego, pero indudablemente no parten como favoritos ante un equipo que fue segundo de ese grupo extremeño. También esta tarde se han sorteado la fase de ascenso a Segunda División A. En el grupo cuarto había 2 representantes de la región de Murcia. En el grupo de campeones, Cartagena Rayo Majadahonda, el cuadro de la ciudad portuaria que se enfrenta
al campeón del grupo 1, al Rayo Majadahonda, mientras que en el otro grupo quizá no lo querían ni uno ni otros. En el grupo 2 el campeón fue el Mirandés, un equipo que ha sido habitual en segunda división en las últimas temporadas, y en el grupo 3 nada más y nada menos que el Real Club Deportivo Mallorca, indudablemente a nivel de historia el más nombrado de todos los que participan en esta eliminatoria. Y bueno, en las eliminatorias de terceros clasificados, después del chasco de ayer del Real Murcia al perder en casa 0-2, nada más y nada menos que un Real Murcia-Elche, un auténtico clásico, un partido que se ha disputado en primera división, en segunda división, mucho más que en segunda B, afortunadamente, tanto para granas como para franjiverde. Y ahí, como muestra, un jugador que defendió las dos camisetas durante muchas temporadas y que es habitual en nuestro municipio, en Abarán, Ángel Pérez García, quien fuera también jugador del Real Madrid y que precisamente el pasado fin de semana estuvo presenciando el Pavarán Molina por el hecho de que uno de sus hijos juega en el equipo de la ciudad de la Conserva. Pero indudablemente es uno de los partidos que más llama la atención y uno de los dos históricos va a quedar fuera de la pelea por el ascenso a segunda en la primera eliminatoria. Y concretamente, antes de cambiar de deporte, queríamos hacer una salvedad respecto a este tema, y es que la pasada semana saltó a los medios de comunicación una noticia importante, y es que en la ciudad de San Sebastián se celebró un coloquio, una asamblea, digamos que es que me cuesta trabajo explicarlo porque es donde estaban representados los equipos de fútbol y las propias federaciones territoriales, pero no es la asamblea de la Real Federación Española, que esta se celebrará en verano, y cuando ya haya un nuevo presidente, después de todo lo ocurrido con Villar y etcétera, etcétera, parece que este mismo mes de mayo se van a llevar a cabo las elecciones, habrá nuevo presidente, habrá junta directiva que estudiará el orden del día para esa asamblea general que deberá aprobar o no lo que ha salido de este convenio que han realizado entre los clubes, la gente del fútbol y las propias federaciones territoriales. Y es que si se lleva a efecto este tema, las categorías desde segunda división hacia abajo van a cambiar de una forma radical, no de cara a la temporada 2018-2019, sino para la 2019-2020. Por lo tanto, cuando se celebre esa asamblea general y si se aprueba este proyecto, habría que dejar ya por escrito todo el tema de ascensos y descensos de cara a la próxima temporada. Porque, en principio, la segunda división B estaría compuesta igualmente que ahora por 80 equipos, pero en dos subcategorías. Una categoría primera, élite, premium, como la quieran llamar, no está decidido todavía, que la compondrían 20 equipos. Serían los 4 que descendieran la próxima temporada de segunda división a segunda división B, más los 5 primeros clasificados de cada uno de los 4 grupos, a excepción de los 4 equipos que lograran el ascenso directo a segunda división A. Parece un poco complicado, pero es así. De hecho, sin entrar demasiado en profundidades, digamos que de cara a esa temporada 2019-2020 habría un grupo de segunda división B, un grupo único a nivel nacional, y 3 grupos más de segunda división B, también de 20 equipos cada uno, en lo que ya se ha distribuido las distintas autonomías. A los de Murcia les tocaría con los de la Comunidad Valenciana, Baleares, Cataluña, Navarra y Aragón. Pero claro, lógicamente, aquellos que estuvieran en la categoría premium, pongamos por ejemplo Real Murcia o Elche, que este año han estado en esa situación entre los primeros, pues no tendrían que disputar 3 eliminatorias para subir a segunda división. No está decidido cómo, pero solo de un grupo de 20 ascenderían 4 equipos, no de entre 80 equipos como en la actualidad, lo que es mucho más complicado. A falta de que se apruebe y de que conozcamos todos los pormenores, más o menos eso es lo esencial de ese cambio. Pero es que ese mismo proyecto está previsto para la tercera división, que se dividiría en 2 subgrupos. A mí lo de llamar tercera división A y tercera división B me parece absolutamente ridículo y que no hace bien al fútbol, porque muchos jugadores pueden decir que están jugando en tercera división, en categoría nacional, cuando es absolutamente una categoría regional. Me explico. Habría 6 grupos de esa tercera división A,
de esa tercera división especial, que sería también intercomunitaria, no por comunidades autónomas. Concretamente, la Comunidad de Murcia estaría encuadrada con los equipos de la Comunidad Valenciana y de la Comunidad Balear. Sería casi como la actual Segunda División B, con mayores gastos, con mayores presupuestos, etcétera, etcétera. Y después seguiría habiendo 18 grupos de tercera división, cada uno por cada autonomía, 2 en el caso de la andaluza y 1 en la canaria, etcétera, etcétera. 18 grupos como es el planteamiento actual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que puede ser un cambio total. Luego va a haber otra serie de cambios también en las categorías juveniles, en Liga Nacional y en la División de Honor, donde solamente habrá 2 grupos en lugar de los 7 u 8 que hay en la actualidad. Habrá una División de Honor B, por llamarla de alguna forma. Es decir, seguir llamando con el mismo nombre, con un nombre específico de una mayor categoría a una categoría que tendrá menos categoría, valga la redundancia y el juego de palabras. En fin, bastante complicado, pero muy pendientes de lo que pueda suceder este verano, porque sobre todo en el caso de la Avarán, si está en tercera división como deseamos después de esta promoción, o si se queda en territorial preferente, pues siempre sería bueno estar entre los elegidos para poder dar el salto de categoría y llegar al menos a esa tercera división, que lógicamente sin equipos como Yeclano, Mar Menor, Águilas, en fin, sería mucha menos tercera división, hay que reconocerlo. Con este proyecto lo dejamos ahí y ya les digo, pendientes todo el verano de lo que pueda ocurrir para ver si cuando comience la nueva temporada ya hay una nueva normativa y ya hay una normativa de ascensos y descensos que queden meridianamente claro y no haya dudas hasta final de temporada, como ha ocurrido este año con la propia tercera división murciana, donde no se sabía si iban a bajar 3, 4 o hasta 5 equipos. Por cierto, se consumó el descenso del Lorca Deportiva hace semanas, pero ayer afortunadamente el Jumilla mantuvo la categoría, con lo que también habrá que esperar en este aspecto a ver lo que pasa con las promociones de ascenso para ver cómo se compone la tercera división el próximo año. Y eso sí que es importante, pero habiendo quedado quinto clasificado en la liga regular, más vale que la Avarán haga los deberes y consiga el ascenso en esta doble eliminatoria de promoción. Cambiamos de deporte, hablamos de balonmano y lo hacemos dando nuestra más sincera enhorabuena a Lucán Murcia Balonmano, al equipo femenino, que con una competición tan descafeinada como la que este año se vivió en la región de Murcia, con solo 4 equipos, jugándose a 4 vueltas, con un equipo que fue desde el principio tremendamente superior a los demás y que así lo demostró en todas y cada una de las ocasiones en que saltó a la cancha, incluida el playoff final, pues el Lucán Murcia, como decíamos el pasado viernes, viajó hasta Sevilla para jugar la fase de ascenso. En realidad, pues fue un sorteo bastante benévolo para el equipo murciano, que aunque tenía que jugar frente al Balonmano Triana como organizador, pues le tocaba hacerlo también contra el campeón de Melilla, el Aciras, y contra el Aceuchal de Badajoz. En ambos casos ganó el equipo murciano con bastante holgura. De hecho, se presentó en la final ante el anfitrión, ante el Balonmano Triana, en el pabellón del Paraguas, en la capital sevillana, con la ventaja de un mejor golaveraje, con lo que incluso el empate le hubiera dado el ascenso directo. Pues bien, después de una primera parte en que el equipo sevillano estuvo siempre por delante en el marcador y parecía que se iba a imponer con total claridad, finalmente reaccionó el equipo murciano, que acababa imponiéndose contra todo pronóstico y logrando el ascenso de categoría. Ahora queda por ver, hoy escuchábamos en otra emisora al entrenador, al señor Gálvez, y también a los comentaristas, algunos muy ligados precisamente a Lucán Murcia, y hablaban de ese nuevo proyecto, de que hay que comenzar ya a planificar la próxima temporada, etcétera, etcétera. Me parece muy bien y creo que tener un equipo como referencia en una categoría nacional, tanto femenina como masculina, no es solo importante, creo que es esencial para el futuro del balonmano murciano. Pero habrá que tener en cuenta que hace falta contar también con la cantera. Porque si un equipo que asciende a División de Honor Plata, y lo digo con todos mis respetos, tiene unos filiales como el juvenil, que recibe marcadores en contra de 53-1 o 38-3 o por el estilo, pues la verdad es que a la cantera se le está cuidando poco. A la cantera estáis mirando poco. Y ahora falta por saber
qué objetivos tienen el próximo año. Si mantener el bloque de jugadoras de esta temporada, si mirar en los distintos equipos de la región de Murcia para poder incorporar jugadoras, sobre todo jóvenes, que puedan darle un salto de calidad, pero de identidad como equipo murciano, o si simplemente se va a buscar a ver si se pueden localizar 3, 4, 6, 10 jugadoras que por aquello de los estudios puedan incorporarse a las universidades murcianas y a partir de ahí componer el equipo para estar en esta categoría de plata del balonmano nacional, sin contar con las jugadoras de Murcia. Pues la verdad, si es así, no tendría demasiado sentido el hacer una inversión, el hacer un gasto y no contar con esa cantera, que debe ser la única fórmula para mirar de cara al futuro. Otro tanto podríamos decir con el balonmano masculino. San Lorenzo no pudo conseguir el ascenso, pero teniendo en cuenta que era un equipo primerizo en estas lides, primer año como campeón, creemos que ha hecho un campeonato más que digno. En la primera jornada perdió ante el filial del Benidorm por 30-25. En la segunda, a punto estuvo de dar la sorpresa, perdía por la mínima ante el anfitrión Bahía de Almería 28-27, y ya en la jornada dominical, como era lógico por otra forma, ganaban al Handball Marrachí, al campeón de Baleares, por 36-30. Por tanto, también desde aquí nuestra enhorabuena al equipo de San Lorenzo, al equipo de Puente Tocinos, que aunque tengan un entrenador que personalmente no me parece el más adecuado, pues en general el club está intentando poner una pica en Flandes y trabajando tanto en masculino como en femenino con una gran cantidad de chicos y chicas de todas las edades para conformar un club competente, para conformar un club que esté a la altura de las circunstancias de una capital como Murcia, que debe dar mucho más de sí en cuanto al balonmano se refiere. Y en cuanto a nuestro balonmano, pues a esperar acontecimientos, a ver lo que ocurre en la próxima temporada y a ver si por fin el trabajo que están realizando desde la directiva diera sus frutos y se pudiera sacar también algún equipo de base que sin duda es indispensable de cara al futuro. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Una cuestión más, en Fútbol Sala, en nuestro rinconcito del Fútbol Sala, les comentábamos el pasado viernes que había comenzado a disputarse el Campeonato de España por clubes, Aljucer El Pozo, representante de la región de Murcia, con nuestro paisano Jorge Montiel en sus filas, se desplazaban hasta tierras cántabras y no dejaban lugar a duda. El resultado creo que deja bien claro la superioridad del conjunto charcutero. Castrurdiales 2, El Pozo 11, el primero de los tantos, obra de Jorge Montiel. Y para el próximo fin de semana, cuartos de final también a partido único, pero esta vez en casa, Aljucer El Pozo, Burela, el equipo lucense, el equipo gallego, que también tendrá un desplazamiento de AUPA para llegar hasta tierras murcianas. Bien, unas veces las dan y otras las toman. Y ya saben, aquel que logre la victoria en esta eliminatoria pasará a jugar la final a 4, todavía en una sede por determinar. Y para terminar nuestro programa en la noche de hoy, para terminar nuestra temporada, pues deportivamente recordar de nuevo la gran cita del próximo fin de semana. El domingo a las 7 de la tarde en el Municipal de Las Colonias, Abarán Club de Fútbol Mazarrón. Ya saben, en la liga regular el Abarán logró vencer al cuadro mazarronero, creo recordar que 2-1 en el partido disputado en el Polideportivo. En la ida en Mazarrón, en el Municipal de Mazarrón, hubo reparto de puntos. Con que se repitieran esos marcadores, el Abarán estaría en la gran final por el ascenso a tercera, pero sin duda necesitará el apoyo de toda la afición como lo ha tenido a lo largo de toda la competición. Y a nuestros oyentes, como siempre, hoy un poquito más, con esa morriña que decíamos al principio, pues agradecer enormemente su atención en cada uno de nuestros programas. Pedir disculpas como siempre por aquellos que hayan podido pensar que en un momento dado ha quedado algo en el tintero, que no hemos tenido acierto en un comentario, que algún resultado ha sido erróneo, etcétera, etcétera. Nuestra voluntad es siempre intentar ser lo más fieles posible a la realidad, siempre con nuestra opinión personal y lógicamente intransferible. Y bueno, pues si todo marcha como esperamos y acaba el verano
y no hay ningún otro tipo de problema, pues allá por el mes de septiembre confiamos en estar de nuevo delante de este micrófono para volver a contarle toda la actualidad del mundo del deporte. Y por cierto, un llamamiento, a ver si esos jóvenes a los que les gusta el deporte y también les gusta la radio, cuando llegue el mes de septiembre, aparece alguno por aquí para echar una manita, para ir pensando en el relevo, que va siendo hora. Gracias a todos por su atención, muchas gracias como siempre, feliz verano a todos y si puede ser, hasta el próximo mes de septiembre.